Buscamos a gente para... Ahora me cogió un anuncio te digo a ti que hay que tener paciencia cuando no te en más rapidez. Me viene la tablet con un anuncio. Primero, 15, 22. Esto es en vivo. Dice, y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. Si nosotros leemos estos dos versículos, el que yo tengo, que es 15 de primero libro de Samuel, 15:22 y Mateo 7:24, nosotros podremos ver algo muy importante que va a ser desarrollado en este pequeño estudio, lo cual se lo agradecería si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que es la obediencia, de la manera que lo vamos a explicar, que es la manera de cómo lo hacemos en London, lo puede hacer al final, si quiere, y si no, seguimos abundando. Dice primero de Mateo 7:24 en esta carta, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Leyendo estos dos versículos podremos ver el significado de la palabra obediencia. Nosotros creemos que la palabra obediencia, incluso que la sacamos de la Biblia, nuestra traducción. Me alegra mucho de que la hermana que estuvo antes haya podido usar otra versión de la Biblia. Eso significa que cuando nosotros ya tenemos, o quizá ya siempre lo ha hecho, que podamos usar diferentes versiones de la Biblia, recordándole aquí con la manera más humilde. Tres Reina Valera tengo aquí, la más que yo uso. Son traducciones del hebreo, el original, y cada una de las traducciones, una sola palabra, lo hemos explicado hace mucho, del hebreo, una sola tiene varias connotaciones, puede tener 30 connotaciones, o sea, una sola palabra puede significar 30 cosas diferentes, depende para qué se está usando en ese momento, en ese versículo bíblico. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro diccionario, en nuestro abecedario, una palabra es lo que es y esa seca. Para los judíos no. Los judíos podían estar hablando, por ejemplo, alguna palabra que vamos a usar aquí, y estaba diciendo esta palabrita, la que cogió el traductor, que creyó que era la que era más cercana, y viene y nos trae eso, y nosotros creemos en nuestro idioma que era eso lo que quería decir en aquel tiempo el judío, y no es así. Podía ser otra cosa, o podía ser lo que más se acercaba, pero cuando vemos la otra que también está cerca, podemos ver una connotación como que más nos llama a lo que nos quieren decir realmente. Vamos a ver esta palabra de la obediencia al nivel original y culturalmente hablando, cómo lo hacemos aquí en London. La palabra obediencia, que viene de la palabra obedecer, en hebreo es Shema, que quiere decir oír, que se translitera o traduce como obedecer o obediente. ¿Y quién es un obediente? Alguien que pone atención. Esto es una pregunta que yo hago. ¿Quién es un obediente? Alguien que pone atención. En Mateo 12:29 le hacen una pregunta a Jesús y él responde cuando le están diciendo que cuál es el más importante de los 10 mandamientos, de una de las tantas veces que quisieron tentar a Jesús, pero Jesús era un hombre estudiado, un hombre que le gustaba la lectura, un hombre que le gustaba el conocimiento y además estaba en su misma cultura, que sabía todo y además que sabía. Él dijo Shema, que quiere decir en hebreo oí, y dice Shema, oye Israel, que quiere decir Shema. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya yo le he dicho en hebreo aquí también, que quiere decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es lo que quiere decir ese mandamiento. Pero cuando Jesús cita este mandamiento, dice oye. Y en esa palabra de oye y obedecer es que vamos a entrar en estos últimos minutos que me ha tocado para reemplazar a la persona. Entonces decimos que obedecer es oír y oír es obedecer. ¿Alguien está aquí? ¿Estamos aquí? Entonces decimos que obedecer es oír y oír es obedecer. Podemos ver que aquí lo que nos dice en Primera de Samuel 15, lo voy a leer ahora en otras dos traducciones, como la Biblia de las Américas
y la de los jubileos, que son muy buenas Biblias, muy garantizadas. En las Américas, este versículo que leímos antes, dice, Samuel dijo, se complace el Eterno, o sea, complace el Señor, tanto, y en la Biblia Reina Valera de nosotros dice, se complace Jehová, el Eterno, o el Señor, que es lo mismo, tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia, a la voz del Señor. Se complace el Eterno en holocaustos y sacrificios, en la obediencia a la voz del Señor. He aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio y el presentar atención que la grosura de los carneros. Eso es la Biblia, las Américas. En la Biblia Jubileo dice, en 1 Samuel también 15:22, y dijo Samuel, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en oír la palabra del Señor? Esto es London, esto es estudio. Si vemos que aquí, que en la Biblia de las Américas y también la Reina Valera habla de obediencia, en la Biblia de los jubileos solo habla de oír, no mencionó, no leí la palabra obediencia. Escuchen otra vez. En la otra yo mencioné obediencia. Escuchen esto que no dice obediencia. Y dijo Samuel, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como el oír la palabra del Señor? ¿Qué pues diremos aquí? Que se quitó la palabra obediencia, que no tenemos que obedecer, que eso no va aquí, o por qué esta Biblia no lo puso. Y dice también la Biblia, ciertamente el oír es mejor que los sacrificios y el escuchar que el cebo de los carneros. Hemos leído las dos versiones de la Biblia y aunque la palabra cambió al oír por obedecer, o sea, una dice obedecer y otro solamente oír, ya sabemos qué es o qué quiere decir. Y es que no solo tenemos que ser oidores, sino hacedores obedientes. Yo sé que eso muchos lo han leído, que dicen que no quiere, que es mejor ser hacedores que oidores simplemente de la palabra. Pero ahora mismo en Juan 7, creo que fue, la sierva leyó del oír y también de que desde que yo lo que pude escribir dice, no ama, el que no ama no obedece, o sea que quiere decir que tampoco oirá, o sea que alguien que no ama a alguien no lo escuchará o no escuchará lo que está diciendo, porque el escuchar quiere decir obedecer y el obedecer quiere decir que tiene que hacer lo que estás escuchando. Por eso hay personas que rehúsan escuchar a otras personas. Vamos a poner en el término terrenal, quizá tú estás hablando algunas tonterías, alguna cosa sin significado, y la otra persona quizá no la quiere oír porque sabe que quizás se ha repetido tantas cosas. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito de la palabra, que la palabra es espíritu, estamos hablando que hay personas que nosotros le queremos hablar la palabra de Dios y te rehusan. A mí en la calle, cuando predicaba, así voy a decir predicaba hace mucho, tapaban los oídos corriendo para no escuchar, porque sabe que automáticamente que escuche, que oiga, tiene que obedecer de alguna manera esos mandamientos. Y es más fácil cuando tú no escuchas para poder hacer lo que tú quieres. Entonces, la palabra oír, que viene en uno de los mandamientos que se fueron dados en Deuteronomio, ¿no? Que fueron dados por Moisés, de los 10 mandamientos, que Jesús aquí los cita en Mateo 12. Él le pregunta que cuál es de los mandamientos el más importante. Aunque él citó más, yo cogí este que es donde dice Shema, y es una orden, una ley, un recordatorio que tienen todos los judíos de por vida de decir en la mañana y en la oración, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, diciendo claramente que el Señor tu Dios, el Señor uno es. Le preguntaron a Jesús a ver si él estaba de acuerdo, a ver si lo que estaba predicando iba de acuerdo a la palabra de Dios. Y él dice, oíd Israel, pero cuando le está diciendo oír, no está diciendo solamente que escuchen, está diciendo obedece Israel, porque Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora nosotros estamos aquí en la obediencia. La sierva ha hecho preguntas retóricas muy buenas. La sierva ha hablado de que si nosotros solo somos oidores. Entonces, en esta hora nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué clase? También hago yo la pregunta retórica, ¿qué clase de oidor soy? ¿Soy un oidor obediente o soy un oidor hacedor o soy un oidor de lo que le entra una cosa por un lado y le sale por el otro? Me he reunido personal y por aquí, por internet, con algunos también de la familia de London,
y le he confesado un poquito de mi malestar, y un poquito de mi malestar es que cómo es que hemos enseñado tanto, y digo enseñado porque no soy yo solo, y vemos que hay personas que no obedece, o sea, que como que no escucha, que no hace las cosas que nosotros hemos venido enseñando tanto. Cómo hay cosas que son limpias, sanas y muy bíblicas, y vemos como que hay gente que no la quiere continuar. Entonces uno dice, pero a veces estamos predicando o la gente está oyendo en vano, o la gente está entrándole por un oído y saliéndole por otro, o no están obedeciendo a la palabra. Estamos intentando empujar a cada uno de los que estamos aquí, al conjunto del Omdi, esta familia, en empujarlo para que entren a los pies de Cristo, para que entren al gozo, para que entren a la salvación, y cuando llegue el momento no haya excusa, bendito sea Dios, en que no lo dejen entrar en aquella puerta, en aquel gran día. Porque si nosotros no cumplimos los mandamientos de la obediencia, incluso si nosotros llevamos la obediencia al ámbito terrenal, aunque lo estamos leyendo en la Biblia, y yo no obedezco, por ejemplo, tenemos a nuestro pastor ahí, lo tengo al frente, va a ser hoy mi ejemplo, porque soy el que veo en cámara, y él me diga a mí algunas cosas que, bueno, lo que él me diga, que él sabe que tiene que darme los consejos según la Biblia, y yo no obedezca, yo estoy siendo un desobediente porque no obedezco, soy un falso escuchador, y cuando cuando escucho, me sale una por una y me entra por el otro. Entonces aquí hay un problema, porque si yo no puedo obedecerte a ti ahora mismo, yo no voy a poder obedecer al que está en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo decir en esta hora, bueno, el pastor Adriano me acaba de decir que no beba Nestí, por ejemplo. Yo le dije, vale, porque él me ha dicho que el Nestí hace mal en el estómago, como he dicho de la Coca-Cola, que no digo que no se la beban, sino eso, por poner un ejemplo. Y yo digo, bueno, el pastor está ahí, no voy a beber Coca-Cola, pero cuando él da la espalda, yo bebo la Coca-Cola. O sea, yo no estoy escuchando, no soy un obediente. Entonces, si yo cuando él da la espalda hago las cosas porque voy a hacer las cosas cuando alguien no está ahí, entonces estoy diciendo que cuando Dios me diga que no haga algo, también cuando yo sienta que no estoy debajo de la presencia de Dios, no lo voy a hacer. Un paréntesis. Bueno, aquí viene cuando a Jonás lo envían a hacer su cometido. Cuando Jonás lo mandan a hacer su cometido, él tiene que irse a Nínive. Cuando lo mandan a Nínive, creo que hablamos de eso, él se desvía y se va a lo que es España en estos momentos. Era Chichi, no me acuerdo cómo se dice en hebreo, no voy a perder tiempo. Y él se va a España. Y ustedes dirían, ¿cómo que se va a España? ¿España existía? Claro que existía. Y dice la historia, lo que leen, lo que saben, que este era uno de los peores lugares más corruptos, uno de los peores lugares más corruptos en la fornicación, en el pecado, en las fornicaciones, en la homosexualidad y toda compañía. Entonces ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver con eso? Fácil. Un desobediente de la palabra, como lo fue Jonás en esos momentos, dijo en su mente, me voy a ir donde abunda más el pecado, porque donde abunda más el pecado, Dios no está. Entonces él se quería ocultar de Dios porque no quería obedecer lo que él escuchó. Y dice, me voy por aquí porque se cree la historia. Vuelvo y digo, me dice mi maestro que leyó, que Tarsi era una ciudad despiadada. Era una ciudad que incluso sus padres se creen que murieron ahí. Y tenían el peor ejército del mundo. Mataban gente cruelmente. Entonces, él no quería que el perdón y la salvación llegue a ese país. Más se olvidaba que Dios es un Dios de amor. Y él se va al lugar donde él puede desobedecer, porque cuando se va... Que si yo no tiro para adelante, ahora si ay, no tires para adelante, José. Cuando él se va, él lo que está diciendo claramente es que se va a ocultar para no obedecer. Y ya vemos lo que le pasa al niño desobediente. Así que nuestro cometido hoy, nuestro llamado hoy, nuestra enseñanza hoy es el paso. Bueno, ya hemos aprendido en esta semana tantas cosas, y la semana pasada y en la predicación de ayer, que fue tremendo, que para Dios no hay nada imposible. Hemos aprendido en la semana pasada para buscar más en la Biblia y interesarnos más. Hemos aprendido también de las enfermedades, de la depresión, que sabemos ya que vamos a tener personas en nuestro lado, en nuestros alrededores, con comportamiento que podemos deducir
según lo que aprendimos, que puede tener depresión. Pero aquí está el punto. El punto será que nosotros tenemos que ser obedientes. Obediente a una persona que cuando quiera ayudar a otro de parte de Dios, si no tiene la obediencia, si ese demonio que va a luchar, el demonio no se va a sujetar. Porque una de las cosas que yo pude comprobar al principio de mi ministerio fue preguntándole a Dios, Dios, si este personaje, TV Joshua, yo lo seguía mucho, me gusta mucho su ministerio. Si TV Joshua, todos los demonios que hablan y dicen, yo vengo del mar tal y tal, yo vengo de aquí, yo soy el diablo esto, yo soy el demonio esto. Yo le dije, Señor, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que todos los demonios se sujeten a una persona? Y en varios días después de un sueño, Dios me habló y me dice, la santidad. La santidad es lo que un demonio nunca va a poder resistir. A una persona en santidad el diablo nunca va a poder encarar. O sea, después que tú hagas todas las cosas, no importa, él puede derrotarte. Y yo dije, wow. O sea que el demonio más grande, el rango más grande se va a someter a ti, tú entrando en santidad. Los brujos con los brujos, ellos pelean. Los de satanita con satanita pelean. La gente que están en esos niveles de demonios, ellos pelean para ver el demonio más fuerte, el que gane. Después el que pierde, todos sus poderes se le transfieren al que gane y se queda un demonio liderando. Entonces yo le pregunté y él me dijo la santidad. Yo dije, ok, pero la santidad sin el oír no aparece. La santidad sin el oír, la obediencia y obedecer no aparece. Tú puedes predicar muy tremendo, puedes profetizar tremendamente, puedes predicar tremendamente, pero si no hay una santidad en el momento de enfrentarte con un demonio, en el momento indicado, tú no vas a hacer nada. Porque es la obediencia que te va a llevar a una santidad sana y pura. La santidad por el oír. Por eso en todo versículo hablamos de oír. Y no es oír simplemente, porque otra vez lo traigo a nuestro contexto de latino, de nuestro idioma. Es un solo significado. Pero si lo traemos a este original, significa que nosotros necesitamos obedecer, oír para obedecer. Y esto tiene más contexto. El oír tiene un montón de cosas que si yo se lo dijera ahora mismo, ustedes se sorprendieran. En hebreo, solamente qué quiere decir la palabra obedecer. Por ejemplo, obedecer de la raíz primordial, oír inteligentemente, a menudo con IPL, ¿verdad? De atención, obediencia, etcétera. Causa, ¿qué es decir? Causa, advertir, al son, anunciar, atención, atender, atentamente, atento, conceder, consentir, escuchar, exclamar, fielmente, juntar, llegar, mirar, obedecer, obediente. O sea, solamente una palabra en hebreo te trae tantas cosas, pero nosotros en nuestro idioma limitado, en nuestro abecedario limitado, se nos queda con creer que es algo sencillo. No. Hoy yo te estoy diciendo que la palabra que Dios te está diciendo en uno de los mandamientos, que Jehová tu Dios, uno es, que lo oiga. Oye Israel, nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia de Cristo. Ahora entonces yo cambiaría y diría, oye iglesia de Cristo, Jehová tu Dios uno es. Entonces si Jehová Dios uno es tuyo, que él dice en la palabra, que seamos obedientes, que escuchemos su mandamiento, que lo sigamos, que prediquemos su palabra, que estemos en obediencia y en santidad para poder ver su presencia cuando llegue el día. Entonces, hoy es día de que entendamos lo que es la palabra oír y la obedezcamos como manda la palabra. Es una pena que tanto tiempo yo esté luchando y que cuando llegue el gran día del Señor por no ser obediente, yo me quede aquí en la tierra. Es una pena que yo me sacrifique de tantas cosas que me estoy sacrificando y por alguna otra cosa deje de ser obediente y me quede aquí. Uno de los versículos que me gusta está en la primera carta de primera de Juan 2 con algo. Dice que como que nos acerquemos a él, que tengamos esa paz, esa tranquilidad, no me lo sé el versículo bien, mala mía, para que el día de que él llegue no nos alejemos avergonzados, que no nos alejemos avergonzados cuando llega el día de su presencia, de la manifestación en él en la tierra. ¿Por qué no vamos a avergonzar? Porque nosotros sabemos que él es santidad, porque nosotros sabemos que tenemos que obedecer y no obedecimos y se presentó Jesucristo esta noche en la tierra y nosotros desaparezcamos. Por ejemplo, el profeta Kelvin le dije ahora, lee la palabra y tal. Me dice, que me agarró fuera de base, que no estaba más o menos, me dijo. Y yo le dije, si Cristo viene ahora,
Y ahora le digo yo esta pregunta a todos. ¿Y si Cristo no viene ahora, no encuentra obediente? ¿No encuentra obediente? La obediencia es súper importante. Así que shalom, lekulam, shalom, alejem, paz a todo. Dios le bendiga. Voy a decir como dicen los verdaderos predicadores, hasta aquí me ayudó Jehová. En otras palabras, estudié poco. Son unos sabios. Diga que hasta aquí me ayudó Jehová. No, no, jefe, usted le ayudó, le estudió poco. Cuando Dios lo ayude, cuando usted da un mensaje largo, bien explicado, a su buen tiempo, y que la gente siente y la gente deje esa sinvergüenza, y que hasta aquí me ayudó Jehová. Le gustan meter a Dios en toda la gente. Así que voy a salir de esta grabación para no meterme en el lío. Shalom, shalom.